Uff. ¡Ay, hermoso! Hola mis amis, bienvenidos un día más a este bello canal y hoy les traigo un video increíble. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de Pelaya. Sí, me dijeron que se pronuncia Pelaya, no Pelaya. Que en Argentina la Y es sh, pero no. Se ve que no. Cuestión, hoy traemos la canción Cuervo Negro, pero traemos muchísimo más contexto, ¿sí? Traemos muchísima más información sobre ella que me ha brindado Nuke directamente desde Rusia, mi seguidora rusa. Que si estás viendo esto, que seguramente sí, te mando un beso enorme. Y después de las repercusiones que hemos tenido con el último video de Pelaya, que tiene como 70.000 vistas, la verdad que es un montón, me han recomendado muchísimo esta canción, Cuervo Negro. Pero antes vamos a estar hablando de muchísimas cosas de su vida. Pero antes de seguir con este video te voy a decir que por acá arriba te voy a dejar una playlist para que vayas a ver todos los videos que estuvimos haciendo de diferentes artistas. Hay un montón, pero te cuento que también estamos haciendo esto en la plataforma Lila, así que por aquí te la dejo. Estamos todos los domingos a las 7 de la tarde, los lunes a las 7 y los miércoles a las 7 de la tarde también, analizando cantantes en vivo. Y también te dejo mi Instagram para que vayas a saludarme, a visitarme y a darme un beso, porque ahí siempre hacemos vivo y siempre se enteran de todo antes. Ahora sí, vamos a hablar de ella, de Pelaya. Pelaya nació en Siberia, ¿sí? En la ciudad de en la ciudad de Novosibirsk. ¡Ay, qué difícil! Perdón. El 14 de julio de 1986. Su madre era cantante de jazz, con razón, pero perdió la voz debido a una enfermedad. No, la propia Pelaya comenzó a actuar en el escenario a la edad de 4 años. Su madre le enseñó a cantar. No, y por favor, qué historia. A la edad de 8 años, o sea 4 años después, Pelaya ingresó a la Escuela Especial de Música de Novosibirsk, en el Conservatorio Novosibirsk, sin exámenes. Ok, estamos hablando de un talento fuerte. Y cuando tenía 9 años participó en el concurso Estrella de la Mañana. Estamos hablando de un artista que la amamos, chicos. Un artista que realmente transmite muchísimo cuando canta. Tiene una dulzura, una prolijidad a la hora de cantar que es increíble. Era una competencia popular para jóvenes artistas y muchos de los ganadores de esta competencia se hicieron populares y continúan sus carreras hasta el día de hoy. Obtuvo el primer lugar y recibió el título honorífico de Mejor Intérprete de Canciones Populares de Rusia en 1996, chicos. Es una grosa y un premio de $1000. Recuerdo muy bien a Pelaya en ese momento, dice Nuke. Era muy diferente a los otros niños que actuaban allí. Siempre estaba vestida con un traje nacional popular y cantaba canciones populares rusas. Aquí les voy a dejar una imagen de ella de pequeña, que me mandó Nuke también. Mientras que otros niños cantaban algo moderno, canciones de películas estadounidenses o algo así. Parecía extraña esta pasión por las canciones folclóricas. Nuke dice que le parecían aburridas y monótonas. Era chiquita, obvio. Uno cuando empieza a ser más grande como que valora mucho más las canciones folclóricas de cada país, ¿no? Por supuesto también hay canciones divertidas, pero en su mayoría son prolongadas y quejumbrosas. Ahora los quiero mucho, probablemente ya llegó la vejez. Si viste, cuando uno se pone más grande, aprecia muchísimo más este tipo de canciones. A la edad de 10 años, Pelaya firmó un contrato con Philly Records y se mudó a Moscú. Estudió en la escuela de música del Instituto Gezin de Moscú. Se convirtió en participante del programa internacional de la ONU, Nuevos Nombres del Planeta. Y en 1998 habló en la cumbre de los jefes de Rusia, Alemania y Francia. Chicos, era muy pequeña. A la edad de 14 años, Pelaya se graduó de la escuela como estudiante externa e ingresó a GITIS en el departamento de pop. Se graduó con honores en 2005. El 11 de marzo del 2020, plena pandemia, por decreto del presidente de la Federación Rusa, Pelaya recibió el título de artista de honor de la Federación Rusa. Por cierto, Pelaya fue mentora en el programa Voice. ¿Cómo mentora? Ah, claro, como jurado del programa Voice. Wow. Y en una de las temporadas, Yaroslav Dronov, Shaman, fue su pupilo. ¡Me muero! ¿En serio? Tenemos videos de Shaman, si los quieren ir a ver, también se los dejo por acá en una etiquetita. Luego ocupó el segundo lugar. Tienen una actuación en conjunto como parte de este espectáculo. Chicos, hay que ver eso. Necesito que me dejen el link acá abajo. Ahora sobre la canción. Ok, vamos a estar hablando sobre Cuervo Negro. De hecho, hay varias versiones de esta canción. Incluso tienen letras diferentes. ¡Wow!
ahí ya tenemos un problema. A pesar de que este significado es el mismo, en todas partes estamos hablando de un soldado herido sobre el cual vuela un cuervo negro. Ok. En Pelaya encontré una canción llamada Cuervo Negro y tiene un segundo nombre, debajo del Raquita. No sé cómo traducirlo correctamente. Ah, es un sauce. Ah, y es el sauce llorón. Acá les dejo una foto. Acá se le llama sauce llorón. Es un árbol muy frondoso que generalmente crece cerca del río y sus ramas se tocan en el agua. Hay muchas canciones folclóricas también que hablan sobre el sauce llorón. Hay una canción que dice: el sauce de tu casa, el sauce de tu casa te está llorando porque te roban Eulogia. Una canción muy triste, por cierto, también de folclore argentino. Y sus ramas se tocan en el agua. Por lo general, este árbol se encuentra a menudo en las canciones rusas, igual que acá, como símbolo de dolor, tristeza y soledad, ¿viste? Como el sauce llorón acá, o sea, el mismo árbol. El cuervo negro es considerado el ave que acompaña a la muerte en el campo de batalla. Ok. Entonces, en la canción se canta debajo de este árbol. Yacía un cosaco herido y un cuervo negro volaba en círculo sobre él, que sintió una presa. Y el cosaco le dice al cuervo: no graznas sobre mí, todavía estoy vivo. Le pide al cuervo que vuele hacia sus padres y le dé a su joven esposa un pañuelo ensangrentado. Ay, no, chicos, es muy fuerte esta canción. Por lo general, la esposa le daba el pañuelo a su esposo, como recuerdo, como símbolo de que la esposa esperaría hasta que su esposo regresara a casa después de la guerra. Y devolviéndole el pañuelo la liberó del juramento. Además, el cosaco le pide al cuervo que le diga a su esposa que se ha casado con otra. ¿Qué? Que la boda fue tranquila y modesta, y una bala y la tierra realizaron una ceremonia de boda. Lo hirieron de muerte y lo enterraron. Es decir, en otras palabras, se casó con la muerte. Murió. Ay. Uy, me gusta muchísimo cuando tienen esa referencia, más allá de lo triste que es. Me gusta mucho cuando tienen esas referencias y tal vez ese romanticismo por ahí que se le pone a la letra en forma de metáfora. Me gusta muchísimo cuando hacen esas cosas. Espero haber podido transmitir el significado de la canción para ti y espero que esta información sea útil. Gracias, Minuque. Sí, la verdad que sí. Es muchísima información y te la agradezco de corazón. Ahora sí, mis chiquis, sin más, vamos a estar escuchando esta bella canción. Cuervo Negro, canción de folclore ruso, también conocida como Bajo la rama de un sauce, interpretada por Pelaya. Va a salir un poco raro por tema de copyright, se los aviso. Yo voy a tratar de que sea lo más lindo posible, pero si tengo que intervenir un poco el audio o un poco el video, ya saben por qué es. Vamos, mis chiquis. Es muy grave. Es muy grave. No recuerdo haberla escuchado tan grave en la última canción que hicimos de ella. ¿Qué es contralto? Ok, un Fa 3. Una de las últimas notas de una contralto. Sí, la más grave de las mujeres. Amo las voces graves y me desesperan. Igual busca profundidad. Ella, más allá de que la nota sea grave, busca esa profundidad. Baja la laringe, abre, levanta el velo del paladar. Entonces crea una profundidad extra al sonido. Ok, Fa sostenido 3, Fa 3, anda por ahí. La otra chica también es muy grave,
Ok, todo esto está arriba de un mismo acorde. Está todo en realidad sonando arriba de una misma nota, no un acorde, ni siquiera un acorde, una sola nota. Y una chica, la chica de pelo negro, está haciendo también todo lo que ella está cantando lo está haciendo pero con una sola nota. No está haciendo toda la melodía, está haciendo una voz, pero solamente con una sola nota. Él no. Uy, qué grave, por Dios. Él no. Él sí está haciendo una variación. No es que está mal que está haciendo una sola nota ella. Al contrario, es genial. Un re sostenido 3 es muy grave. Demasiado grave para una mujer. Amo esto. Es muy grave. Un re sostenido 3. Es hermoso todo lo que está pasando y triste a la vez. Creo que musicalmente corresponde mucho a la historia de la canción, corresponde mucho a la letra, la forma de cantarla, el clima que están creando, el lenguaje corporal que están teniendo para con la canción. Me parece muy respetuoso y que condice con lo que está pasando musicalmente. Muchas veces hay canciones que no tienen como una coincidencia entre la letra y lo musical. La letra a veces son muy tristes y lo musical es como muy mayor, ¿sí? Esto del acorde mayor y el acorde menor que lo explico siempre. Les doy un ejemplo de un acorde mayor y un acorde menor. Esto yo ya se los mostré muchas veces, pero no sé con qué cantante. Esto es un acorde mayor. Y ahora vamos a por un acorde menor. ¿Se siente la diferencia? Como lo triste y lo feliz. Y lo triste. Tiene sentido lo que está pasando musicalmente. Musicalmente no es que está haciendo una demostración terrible. Hablo de lo instrumental. Vocalmente está siendo hermoso. Vocalmente está siendo muy prolijo. Y me gusta mucho cómo hace resonar su voz en lo grave. Obviamente ahora estoy hablando de Pelaya. Hace resonar muchísimo su voz y le saca mucho provecho. Te das cuenta que es una persona muy entrenada. Una persona que tiene mucha técnica. Una persona que tiene una historia musical. Una historia vocal. ¿Entendés? Un recorrido, que conoce su instrumento. Uff. ¡Ay, hermoso! Vocalmente está siendo hermoso. Es muy triste la historia, pero vocalmente está siendo tan bello y prolijo que me está matando. Me encanta mucho. Lo que me está gustando cuando se juntan las 4 voces, o 2 voces, o 3 voces, es que cada uno pierde su estilo para poder
hacer un producto final, que es poder sonar los 4 bien. Los 4 como una sola voz, ¿entendés? Y para eso hay que dejar de lado tu estilo. Vos no podés ponerle tanta personalidad a la voz cuando vas a hacer una armonía con 4 personas. ¿Entendés? Tiene que ser bastante plano lo que haces. Le podés dar dinámica, pero tiene que ser en conjunto esa dinámica para que toda esa masa, ¿entendés?, vaya en conjunto. Chicos, voy a una pequeña pausa porque se me recalentó la cámara nuevamente. Así que si moneticé el video, vamos a un comercial. Y si no, son 2 segundos. Ya que están ahí, si le quieren poner corazón y ayudarme y colaborar con el canal, lo voy a valorar muchísimo porque muchos de estos videos no están monetizados. Así que les agradecería un montón si pueden colaborar con el canal. Muchísimas gracias. Ahora sí, mis chiquis, seguimos. Están muy sincronizados, chicos, arrancan perfectamente, terminan perfectamente la frase, están muy conectados entre ellos. Eso es fundamental para poder hacer este tipo de canciones por ahí tan profundas y con tanto significado. Y aparte tan demandantes a nivel prolijidad. ¡No! ¡Ay, no, chicos, no! ¡Es muy hermoso! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Subtitulado al español por Ludovico, en el País de las Maravillas. Un shout out ahí para Ludovico. ¡Qué hermoso, chicos! Es muy profundo, es muy... Para cada país, las canciones folclóricas son muy importantes y hablan mucho de la historia que cada uno tiene en su país. Hay que abrir un poco también el espectro con el tema de la música y de las culturas. Está buenísimo escuchar historia de otros países mediante algo tan lindo como la música. Una forma de expresarlo súper diferente a cualquier otro tipo de arte, sin invalidar ningún otro tipo de arte. La música interviene mucho los sentimientos, o sea, mucho en todo tipo de arte, repito. Pero a mí me interpela mucho más lo musical. Entonces conocer culturas mediante lo musical me parece una oportunidad hermosa. Y que todos por ahí tendremos que intentar abrir un poco la cabeza para escuchar otras culturas. Cada vez me sorprende más esta mujer y la amo. Amis, me recomiendan más canciones de ella. Ahí abajo, ya lo saben. Estoy feliz. Estoy feliz. Y este amor que estoy agarrando por Rusia, recibí muchísimo amor de mis seguidores de Rusia. Principalmente Nuke, que la amo. Si está viendo esto, Nuke, Privet. Así que, mis chiquis, gracias por haber llegado hasta este momento del video. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Suscríbanse al canal si quieren más videos de ella. Colaboren con el botón super gracias si pueden. Pónganle me gusta al video y comenten, que eso hace que YouTube interprete que el video está bueno. Y me da muchas más posibilidades de poder seguir haciendo este tipo de videos. Ahora sí, mis amis, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Poca.